Aquí está el señor fiscal general Francisco Barbosa. Fiscal, gracias por estar en 6 AM. Buen día para usted. Buen día, Gustavo, y para todos los miembros de la mesa de trabajo y los oyentes. ¿Quedó tranquilo en lo que tiene que ver con los aspectos fundamentales de la ley de sometimiento de las bandas criminales o algo le quedó todavía dando vueltas en la cabeza, fiscal? No, todo es parte de la discusión y hay temas que quedan siempre, sobre todo después de que tengamos que verificar exactamente las ponencias y qué es lo que se va a presentar en el Congreso. Pero yo creo que fue una reunión positiva, abierta, donde fue muy franca la discusión con el presidente, en donde pudimos abordar dos temas o tres temas fundamentales. El primero tiene que ver con el proyecto de ley de humanización carcelaria y penitenciaria. El segundo, el proyecto de ley de sometimiento. Y el tercero, todo el entramado de cifras que no han venido coincidiendo con el gobierno nacional y que pues también teníamos que abordar. Creo que esos fueron los tres grandes temas que se abordaron. Sobre el primero, sobre humanización, nosotros habíamos presentado 8 objeciones o observaciones de la Fiscalía a ese proyecto. Teníamos una gran preocupación, Gustavo, porque había una disposición en donde se planteaba la suspensión de la pena. Para que la gente entienda, es la que vayan a la calle las personas que participaran no solamente en el cultivo de la hoja de coca, sino también importadores de precursores químicos para la producción de cocaína, heroína y otras sustancias. Y esto queda por fuera porque el presidente entiende además esa preocupación que tiene la Fiscalía. Le digo, por ese camino se estaba legalizando, se pretendía una legalización de la cadena del narcotráfico y se entiende esta situación y queda por fuera en la discusión de esa humanización. Ese es un acuerdo, digamos, que el presidente incluso dice, yo estoy completamente de acuerdo con esto. Y luego hay una serie de normas allí en esa el proyecto de ley de humanización, como la despenalización que se pretendía del incesto, de la calumnia y de la injuria y de la inasistencia alimentaria, en la cual se coincidió que tampoco debía estar allí. Entonces, más otros beneficios administrativos que se van a revisar dentro de ese proyecto. Yo creo que lo importante aquí es que no hay imposiciones de la Fiscalía, hay unas observaciones útiles que se hicieron. Esperemos el debate en el Congreso de la República. Usted sabe que allá también aparecen todo tipo de ideas y lo importante es que mandamos un buen mensaje al país, más los otros temas que por supuesto se abordaron en la reunión. Mire, fiscal, no sé si exactamente la palabra, pero al menos sí el concepto, entiendo que a usted lo preocupaba mucho. Impunidad, ¿cómo quedamos con eso? En el tema de impunidad, y ese es el otro proyecto, que es el proyecto de sometimiento a la justicia, los 12 aspectos, las 12 observaciones de la Fiscalía pues están vigentes. O sea, esas observaciones son observaciones que son para nosotros fundamentales. Recuerden ustedes que yo había planteado que el principio de oportunidad se estaba mirando como una suerte de indulto para beneficio, no solamente del concierto para delinquir simple, sino también para otros delitos que se hubiesen atado al concierto para delinquir y que podrían terminar siendo beneficiados, como los delitos de lesa humanidad o la trata de personas, etcétera. Yo creo que en esos temas, pues la posición nuestra en la Fiscalía es que esos 12 puntos se incluyan dentro de la ponencia para primer debate y por supuesto que se revise de nuevo el proyecto para que algunos aspectos de procedimiento sean mirados y ajustados posteriormente por vía reglamentaria, es decir, que tengamos un marco para ese sometimiento colectivo, y creo que esa es la coincidencia con el presidente el día de ayer. Yo le planteé al presidente, le dije, mire, a usted lo que le preocupa es que la Fiscalía pueda hacer el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales que tienen que ser definidas en la ley. Y me dijo, sí, le dije, eso lo puede hacer la Fiscalía. Ese es el acuerdo que tenemos. Entonces, a partir de ahí, pues los 12 puntos deberán ser incluidos y el Ministerio deberá revisar
cuáles temas de procedimiento deberán ir por vía reglamentaria posteriormente, pero sí tener un marco base para eso, para ese procedimiento, ese sometimiento colectivo que quiere hacer el gobierno nacional en su momento. Pero por supuesto que si se incluyen estos temas, nosotros estaremos tranquilos, pero de todos modos, repito, esto es un escenario donde el Congreso de la República tiene la última palabra y allá estaremos nosotros. Por lo pronto, sí se distensiona la situación, por lo menos lo que se había vivido en las últimas semanas con el gobierno nacional. Fiscal Keller Arcono, buenos días. Hay una inquietud manifestada por su parte y que muchos también hemos acompañado con relación al tema víctimas, protección y reparación de las víctimas en ambos proyectos. ¿Cuáles son los ajustes que se acordaron ayer frente al uno y al otro para dejarnos tranquilos en ese sentido? No, yo sobre el proyecto de sometimiento nosotros sostenemos la posición de que las víctimas tienen que ser reparadas individualmente. ¿Por qué? Porque es que aquí no puede trasladarse el régimen del proceso de paz de La Habana, que era un proceso de justicia transicional, a un proceso de sometimiento a la justicia donde usted lo que hace es evaporar las víctimas. Y usted evapora las víctimas si hace una reparación colectiva. Entonces, doctor Hernando, ahí yo lo que creo es que más que el acuerdo, la posición de la Fiscalía, que pues, deberá ser también observada y analizada, es que nosotros no podemos echar para atrás lo que se logró con la ley 975. Recordemos que la 975 es la ley que permitió el sometimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, de los paramilitares, y ahí se estableció la reparación individual. Y yo decía ayer que en 14 años la Fiscalía logró 500.000 millones de pesos para el Fondo de Víctimas y en esta Fiscalía hemos logrado 800.000, es decir, en 3 años se ha logrado para las víctimas más de lo que había logrado la Fiscalía en 14 años de vigencia de esa ley. Y esto es fundamental porque usted no puede pretender simplemente pensar que estas leyes de sometimiento son para enriquecer a los victimarios y no para enriquecer, o mejor, para proteger a las víctimas. Entonces aquí hay que mandar un mensaje claro de que por supuesto se deben incluir los mecanismos de extinción de dominio que ahí están en la ley, que yo había señalado que me parecían excesivos y que me parecen excesivos, esos 10.000 salarios mínimos o 2.8 millones de dólares, pero al mismo tiempo debe entenderse que esos recursos son para beneficio de las víctimas y no para beneficio de los victimarios. Ese es en el campo del sometimiento. Y en el campo de la humanización, nosotros, pues por supuesto, estuvimos mirando, y se le dijo al ministro, todo lo relativo a las medidas administrativas y beneficios administrativos para que personas que han cometido delitos de lesa humanidad, personas que hayan cometido delitos graves, pues no puedan gozar de esos beneficios administrativos de la forma como se estaba planteando en el proyecto, e incluso en las cárceles se verificara que las incapacidades, porque se decía que las personas que tengan incapacidades graves o afectaciones que puedan estar, que afecten la dignidad humana en la reclusión, yo les planteé que no utilizaran esas expresiones tan ambiguas, porque pues cualquier persona que sienta que está en condición de indignidad en la cárcel va a pedir la salida. Entonces tiene que haber mayores criterios para poder evaluar esto, y yo creo que todo esto se hace en beneficio también de las víctimas. Recuerden ustedes que pues hay 49.920.000 colombianos, seguramente los 50 millones que no han cometido delitos en Colombia, y aquí hay que entender muy bien el equilibrio que debe existir en estas normas para el país. Señor fiscal, pero entonces el porcentaje de las riquezas que podrían legalizar estas bandas criminales que se sometan a la ley, ¿se mantuvo tal cual en el 6%? No, es que esa es la posición de la Fiscalía, es que es excesivo esos 10.000 salarios mínimos que se establecieron ahí. Vuelvo y repito, esto sería una gran operación de lavado de activos, donde una persona firma un acta y se va con 2.8 millones de dólares a la casa. Eso me parece que no tiene ninguna validez desde el punto de vista de un debate de estos. Entonces, no, la posición de la Fiscalía son los 12 puntos que nosotros hemos planteado. Con esos 12 puntos vamos al debate, y lo que se le pidió al gobierno fue revisar
qué temas también de procedimiento pueden ir por vía reglamentaria. Incluso les sugerí que se revisara el decreto de sometimiento individual y el procedimiento de sometimiento individual vigente que se expidió durante el gobierno del presidente Duque, para que miraran qué temas podían ajustarse a ese procedimiento y los puntos principales dejarlos en el proyecto de ley. Entonces allí seguramente lo que se va a hacer es una ponencia para primer debate que incluya parte de estos puntos, y aquellos puntos que no estén incluidos, pues iremos al Congreso. Lo haremos además de, como siempre, de la manera más democrática, para explicarle al Congreso de la República, como lo he hecho en los últimos días y las últimas semanas, cada uno de esos aspectos de la ley de sometimiento. Pero lo importante de esto es que, más allá de esto, un encuentro con el presidente Petro, amable, en donde establecimos cuáles son digamos, las formas del diálogo en algunos de los temas en donde hemos venido teniendo inconvenientes, siempre sobre la base de que el fiscal general pues mantendrá y mantiene su independencia en cada uno de los aspectos que ha venido planteándole al país. Fiscal, una de las cosas que también preocupaba del proyecto, porque no parecía estar tan clara, es que usted ya aclaró que los beneficios se van a entregar solamente a los pequeños cultivadores, pero definamos pequeños. ¿Un pequeño cultivador es de 1 hectárea, de 2, de 10, de 5? Normalmente aquí se hablaba de... Ahí viene una cosa muy importante en su pregunta. Nosotros habíamos venido planteando una preocupación porque hace un par de meses se intentó por parte en el Ministerio de Justicia de pasar 2 proyectos en el Consejo de Estupefacientes, donde se ampliaba uno de esos una resolución, donde se ampliaba las hectáreas o las cosechas de un pequeño cultivador de 1 a 4. Esto generó una alerta por parte de la Fiscalía General y finalmente no pasó. Luego, en el proyecto se planteaba que es pequeño cultivador. Pequeño cultivador tiene en este momento una limitación a una cosecha y tiene unas limitaciones dentro de la ley, o sea, no está ampliado en este momento. ¿Cuál es la preocupación que había? Y era que no solamente se desarrollara esto para pequeños cultivadores, sino que se ampliara a importadores de precursores químicos y comercializadores. ¿Por qué? Porque se habían establecido 2 normas, que son las normas del Código Penal, y esas normas lo que se hacía era decir que no se aplicaba o se suspendía la ejecución de la pena a personas condenadas por esas normas. Entonces lo que se hace, el acuerdo al que se llega el día de ayer, es se retiran los artículos que beneficiaban a estas personas, importadores y comercializadores, para que no quede beneficiada una cadena completa de narcotráfico. Para mí ese es un tema fundamental, yo lo venía planteando desde hace varias semanas y creo que eso le genera al país una gran tranquilidad. Ese es el tema que se plantea. Por lo pronto, frente a los pequeños cultivadores, nosotros lo reconocemos en la Fiscalía como un asunto que es incluso parte del desarrollo del Acuerdo de La Habana y no tenemos mayor problema ni mayor inconveniente. Pero no sobre aspectos que incluso ayer yo le decía al presidente Petro que son los temas que a él le interesan, porque él ha venido desde el inicio planteando que los grandes empresarios de la droga tienen que ser sancionados. No podemos decir que los grandes empresarios deben ser sancionados y terminamos beneficiándolos con una norma en ese proyecto de humanización, y por eso se llega a esa conclusión. Señor fiscal, bueno, se salió con la suya con esos cambios. Quería cambiarle un poquito de tema para preguntarle por la investigación del hijo del presidente, porque lo que entiendo pues es que eso está avanzando en la Fiscalía, pero ¿cuándo vamos a conocer algún resultado? ¿O qué tan sólida le parece que está haciendo esa investigación? No, nosotros hemos venido avanzando investigativamente en esa y en otras investigaciones. Y yo creo que lo importante es que el país sepa que estamos con solidez recogiendo elementos materiales probatorios y todo lo que sea necesario para que podamos tomar la mejor decisión, y una decisión correcta y una decisión conforme al debido proceso y conforme además a la fortaleza que debemos tener no solamente en las primeras investigaciones, sino si se va a tomar una decisiones que tengan que
tener solidez judicial. Porque de lo contrario, pues la Fiscalía no puede ser apresurada. Entonces, por lo pronto, nosotros seguimos en esa investigación y cuando tengamos resultados, nosotros se los daremos al país. Fiscal, un par de cosas muy puntuales. La primera, ¿tiene usted conocimiento de que la señora Aida Merlano haya entregado algún soporte probatorio de lo que ha dicho o estamos solamente todavía en el escenario de puro parlamento? Parece que puro parlamento, porque pues no tengo mayor información sobre eso, tocaría averiguar, pero nosotros no tenemos ninguna información sobre ese particular. Ahí lo importante es que las puertas están abiertas por parte de la Fiscalía para que si todo lo que se ha venido planteando en los medios, pues vayan a donde debe ir y allá se justifiquen cada una de las afirmaciones y de todas las acusaciones que se hacen, pero por lo pronto recordemos que este es un caso, porque se ha venido planteando en el país el caso de Aida Merlano como un caso pues muy novedoso. Entonces, pues la verdad es que esta señora ha sido condenada por la Corte Suprema de Justicia, gracias también y la información que se tiene. Hay un proceso en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra un ex senador de la República. Tenemos además en juicio al señor Julio Gerlain por también evidencias que se plantearon en ese proceso. Luego eso es un proceso que tiene unas connotaciones legales ya y unos desarrollos, entonces vamos a ver si hay algo más, y por supuesto si hay algo más, pues la Fiscalía procederá como debe ser y lo hará en el marco de la autonomía e independencia del fiscal que tiene el respectivo caso. Señor fiscal, en los últimos días pues muy preocupados todos con lo que sucede con las aerolíneas. En muchos escenarios, aquí en los micrófonos de Caracol Radio, tanto el señor ministro de Transporte como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras han planteado que los miembros de la Junta de estas aerolíneas que sabían de la condición económica de sus empresas y seguían vendiendo y vendiendo y vendiendo pasajes, podrían estar vinculados a un escenario de estafa. ¿La Fiscalía los llamaría a declarar algún tipo de diligencia con ellos? Yo creo que la Fiscalía inició los actos de investigación, los actos urgentes frente a esta situación, y como decía el día de ayer, nosotros estamos abiertos a ya todas las posibilidades para llamar a todas las personas que consideramos están involucradas en estos hechos, que me parecen lamentables y que nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque no hay derecho a que se time a los colombianos de esa manera. Uy, fiscal, ahora sí la última. El ex senador Bolívar finalmente sí fue a la Fiscalía a radicar formalmente su denuncia por abuso sexual en el Congreso, ¿o no? No. Estuvo allá en la Fiscalía y dijo que no le costaba, que había mucha información, pero que no tenía información concreta que aportarle a la Fiscalía sobre esos casos que él denunció públicamente con tanta efusividad a principios del mes de enero. Muy bien, Parlamento. Fiscal, muchas gracias, muy amable, buen día para usted. Bueno, muchas gracias, Gustavo, un abrazo y seguimos en estos debates que son tan necesarios para el país.